Episodio 136. Conoció en esta visión nuestra gran reina todos estos misterios profundamente, y cuanto en ellos se contiene, y que la Santa Iglesia tendría los 14 artículos de la fe católica desde su principio, y que después determinaría en diversos tiempos muchas proposiciones y verdades que en ellos y en las divinas escrituras estaban encerrados como en su raíz, que cultivándola produce el fruto. Y después de conocer todo esto en el Señor, saliendo de la visión que he referido, lo vio con otra ordinaria, que tengo declarada, en el alma santísima de Cristo, y conoció cómo toda esta fábrica estaba ideada en la mente del divino artífice, y después lo confirió todo con su majestad, cómo se había de ejecutar, y que la divina princesa era la primera que lo había de creer singular y perfectamente. Y así lo fue ejecutando en cada uno de los artículos por sí. En el primero de los 7 que pertenecen a la divinidad, creyendo, conoció cómo era uno solo el verdadero Dios, independiente, necesario, infinito, inmenso en sus atributos y perfecciones, inmutable y eterno. Y cuán debido y justo y necesario era a las criaturas creer esta verdad y confesarla. Dio gracias por la revelación de este artículo y pidió a su Hijo Santísimo continuase este favor con el linaje humano y les diese gracia a los hombres para que le admitiesen y conociesen la verdadera divinidad. Con esta luz infalible, aunque oscura, conoció la culpa de la idolatría que ignora esta verdad, y la lloró con amargura y dolor incomparable, y en su oposición hizo grandiosos actos de fe y de reverencia al Dios único y verdadero, y otros muchos de todas las virtudes que pedía este conocimiento. El segundo artículo, creer que es Padre, lo creyó y conoció que se daba para que los mortales pasasen del conocimiento de la divinidad al de la Trinidad de las personas que en ella hay y de los otros artículos que la explican y suponen, para que llegasen a conocer perfectamente su último fin, como le había de gozar y los medios para conseguirle. Entendió cómo la persona del Padre no podía nacer ni proceder de otra, y que ella era como el origen de todo. Y así se le atribuye la creación de cielo y tierra y todas sus criaturas, como al que es sin principio y lo es de cuanto tiene ser. Por este artículo dio gracias Nuestra Divina Señora en nombre de todo el linaje humano, y obró todo lo que pedía esta verdad. El tercero artículo, creer que es Hijo, lo creyó la Madre de la Gracia con especialísima luz y conocimiento de las procesiones ad intra, de las cuales la primera en orden de origen es la eterna generación del Hijo, que por obra de entendimiento es engendrado y lo será ab eterno, de solo el Padre, no siendo postrero sino igual en la divinidad, eternidad, infinidad y atributos. El cuarto artículo, creer que es Espíritu Santo, lo creyó y entendió, conociendo que la tercera persona del Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo, como de un principio por acto de voluntad, quedando igual con las dos personas, sin otra diferencia entre ellas, más que la distinción personal que resulta de las emanaciones y procesiones del entendimiento y voluntad infinitos.
Y aunque de este misterio tenía María Santísima las noticias y visiones que en otras ocasiones dejó declaradas, en esta se le renovaron con las condiciones y circunstancias de ser artículos de fe en la Iglesia futura, y con inteligencia de las herejías que contra estos artículos sembraría Lucifer, como las había fraguado en su cabeza desde que cayó del cielo y conoció la encarnación del Verbo. Y contra todos estos errores hizo la Beatísima Señora grandes actos, al modo que dejo dicho. El quinto artículo, que el Señor es creador, creyó María Santísima, conociendo cómo la creación de todas las cosas, porque se atribuye al Padre, como dejo declarado, es común a todas las tres personas, en cuanto son un solo Dios infinito y poderoso, y que de solo Él penden las criaturas en su ser y conservación, y que ninguna tiene virtud para criar a otra produciéndola de nada, que es la creación, aunque sea ángel y la criatura un gusanillo, porque sólo el que es independiente en su ser puede obrar sin dependencia de otra causa inferior o superior. Entendió la necesidad de este artículo en la Iglesia Santa contra los engaños de Lucifer, para que Dios fuese conocido y respetado por autor de todas las criaturas. El sexto artículo, que es Salvador, entendió de nuevo con todos los misterios que encierra de la predestinación, vocación y justificación final, y de los réprobos que por no aprovecharse de los medios oportunos que la misericordia divina les había ofrecido y les daría, perderían la felicidad eterna. Conoció también la fidelísima Señora cómo convenía ser Salvador a las tres divinas personas, y cómo a la del Verbo, especialmente en cuanto hombre, porque Él se había de entregar en precio y rescate, y el mismo Dios lo había de aceptar, dándose por satisfecho por los pecados originales y actuales. Y atendía esta gran reina a todos los sacramentos y misterios que la Santa Iglesia había de recibir y creer, y en la inteligencia de todos hacía heroicos actos de muchas virtudes. En el séptimo artículo, que es glorificador, entendió lo que contenía para las criaturas mortales de la felicidad que les estaba prevenida en la fruición y vista beatífica, y cuánto les importa tener fe de esta verdad, para disponerse a conseguirla y reputarse no por vecinos de la tierra, sino por peregrinos en ella y ciudadanos del cielo, en cuya fe y esperanza viviesen consolados en este destierro. De los 7 artículos que pertenecen a la humanidad, tuvo igual conocimiento nuestra gran reina, pero con nuevos efectos en su candidísimo y humilde corazón, porque en el primero, que su Hijo Santísimo fue concebido en cuanto hombre por obra del Espíritu Santo, como este misterio se había obrado en su virginal tálamo, y conoció que sería artículo de fe en la Santa Iglesia militante, con los demás que se siguen, fueron inexplicables los afectos que movió esta noticia en la prudentísima Señora. Se humilló hasta lo ínfimo de las criaturas y profundo de la tierra. Profundó el conocimiento de que había sido criada de nada, abrió zanjas y puso el cimiento de la humanidad para el encumbrado y alto edificio de la plenitud de ciencia infusa y excelente perfección que iba edificando
la diestra del Muy Alto en su Santísima Madre. Alabó al Todopoderoso y dióle gracias por sí misma y por todo el linaje humano, porque eligió tan admirable y eficaz medio para atraer al Señor a sí todos los corazones, obrando este beneficio y obligándoles a que le tuviesen presente por la fe cristiana. Lo mismo hizo en el segundo artículo, que Cristo, nuestro Señor, nació de María Virgen antes en el parto y después en él. En este misterio de su intacta virginidad, que tanto la Divina Reina había estimado, y el haberla elegido el Señor por madre con estas condiciones entre todas las criaturas, en la decencia y dignidad de este privilegio, así para la gloria del Señor como para la suya, y que todo lo había de creer y confesar la Iglesia Santa con certeza de fe católica. En todo esto y lo demás que creyó y conoció la Gran Señora, no es posible con razones manifestar la alteza de sus operaciones y obras que hizo, dando a cada uno de estos misterios la plenitud que pedía de magnificencia, culto, creencia, alabanza y agradecimiento, quedándose ella con más profundidad humillada, y cuanto era levantada se aniquilaba y pegaba con el polvo. En el tercero artículo es que Cristo nuestro Señor padeció muerte y pasión. El cuarto, que descendió a los infiernos y sacó las almas de los santos padres que estaban en el limbo, esperando su venida. El quinto, que resucitó entre los muertos. El sexto, que subió a los cielos y se asentó a la diestra del Padre Eterno. El séptimo, que de allí ha de venir a juzgar vivos y muertos en el juicio universal, para dar a cada uno el galardón. El cielo para los justos y el infierno para los pecadores no arrepentidos que mueren en impenitencia final de las obras que hubiere hecho. Estos artículos, como todos los demás, creyó y conoció y entendió María Santísima cuanto a la sustancia, cuanto al orden y conveniencias y la necesidad que tenían los mortales de esta fe. Y ella sola llenó su vacío y suplió los defectos de todos los que no han creído ni creerán, y la mengua de nuestra tibieza en creer las divinas verdades, y en darles el peso, la veneración y agradecidos efectos que piden. Llame toda la Iglesia a nuestra Reina dichosísima y bienaventurada, porque creyó, no solo al embajador del cielo, sino también porque después de aquella fe creyó los artículos que se formaron y determinaron en su tálamo virginal, y los creyó por sí y por todos los hijos de Adán. Ella fue la maestra de la divina fe y la que a vista de los cortesanos del cielo enarboló el estandarte de los fieles en el mundo. Ella fue la primera reina católica del orbe y la que no tendrá segunda, pero tendrán segura madre en ella los verdaderos católicos. Y por este título especial son hijos suyos si la llaman. Porque sin duda esta piadosa madre y capitana de la fe católica mira con especial amor a los que la siguen en esta gran virtud y en su propagación y defensa. Fuera este discurso muy prolijo, si en él hubiera yo de manifestar
todo lo que se me ha declarado de la fe de Nuestra Gran Señora, de sus condiciones y circunstancias con que penetraba cada uno, de los 12 artículos y de las verdades católicas que en ellos se encierran. Las conferencias que sobre esto tenía con su divino Maestro Jesús, las preguntas que acerca de ellos le hacía con inaudita humildad y prudencia, las respuestas que su Hijo Dulcísimo le daba, los profundos secretos que amantísimamente la declaraba y otros venerables sacramentos que sólo a Hijo y Madre eran manifiestos. No tengo yo palabras para tan divinos misterios. Y también se me ha dado a entender que no todos conviene manifestarlos en esta vida mortal, pero todo este nuevo y divino testamento quedó depositado en María Santísima, y fidelísimamente le guardó ella sola, para dispensar a sus tiempos lo que de aquel tesoro pedían y piden las necesidades de la Santa Iglesia. Dichosa y bienaventurada Madre, pues si el Hijo sabio es alegría del Padre, ¿quién podrá explicar la que recibió esta gran reina de la gloria que resultaba al eterno Padre de su Hijo unigénito, de quien ella era madre, con los misterios de sus obras, que conoció en las verdades de la fe santa de la Iglesia? Doctrina que me dio la Divina Señora María Santísima. Hija, no es capaz el estado de la vida mortal para que en él se pueda conocer lo que yo sentí con la fe y noticia infusa en los artículos que mi Hijo Santísimo disponía para la Santa Iglesia, y lo que en esta creencia obraron mis potencias. Y es forzoso que a ti te falten términos para que declares lo que has entendido, porque todos los que alcanza el sentido son cortos para comprender el concepto de este misterio y manifestarlo. Pero lo que de ti quiero y te mando es lo que con el favor divino puedes hacer, que guardes con toda reverencia y cuidado el tesoro que has hallado de la doctrina y ciencia de tan venerables sacramentos. Porque como madre te aviso y te advierto de la crueldad tan sagaz con que se desvelan tus enemigos para robártele. Atiende solícita y cuidadosa, que te hallen vestida de fortaleza, y tus domésticos, que son tus potencias y sentidos, con vestiduras dobladas de interior, y exterior custodia que resista a la batería de tus tentaciones. Pero las armas ofensivas y poderosas para vencer a los que te hacen guerra han de ser los artículos de la fe católica, porque su continuo ejercicio y firme credulidad, la meditación y atención ilumina las almas, destierra los errores, descubre los engaños de Satanás y los deshace como los rayos del sol a las livianas nubes, y a más de esto sirve de alimento y sustancia espiritual que hace robustas las almas para las guerras del Señor. Y si los fieles no sienten estos y otros mayores y más admirables efectos de la fe, no es porque a ella le falte la eficacia y virtud para hacerlos, sino que de parte de los creyentes hay tanto olvido y negligencia en algunos y otros se entregan tan ciegamente a la vida carnal y bestial, que malogran este beneficio de la fe,
y apenas se acuerdan de usar de ella más que si no la hubieran recibido. Y viendo ellos cómo los fieles no la tienen, y ponderando su desdicha e infidelidad como es razón, vienen a ser mucho peores que ellos por esta aborrecible ingratitud y desprecio de tan alto y soberano don. De ti quiero, carísima hija mía, que le agradezcas con profunda humildad y fervoroso afecto, que le ejercites con incesantes actos heroicos, que medites siempre los misterios que te enseña la fe, para que sin embarazos terrenos goces de los divinos y dulcísimos efectos que causa. Y tanto más eficaces y poderosos serán en ti, cuanto más viva y penetrante fuere la noticia que te diere la fe. Y concurriendo de tu parte con la diligencia que te toca, crecerá la luz y la inteligencia de los encumbrados y admirables misterios y sacramentos del ser de Dios trino y uno, de la unión hipostática de las dos naturalezas, divina y humana, de la vida, muerte y resurrección de mi Hijo Santísimo y de todos los demás que obro, con que gustarás de su suavidad y cogerás copioso fruto digno del descanso y felicidad eterna. Capítulo 10. Tuvo María Santísima nueva luz de los 10 mandamientos, y lo que obró con este beneficio. Como los artículos de la fe católica pertenecen a los actos del entendimiento de quienes son objeto, así los mandamientos tocan a los actos de la voluntad. Y aunque todos los actos libres penden de la voluntad en todas las virtudes infusas y adquiridas, pero no igualmente salen de ella, porque los actos de la fe libre nacen inmediatamente del entendimiento que los produce y sólo penden de la voluntad en cuanto ella los manda con afecto puro, santo, pío y reverencial. Porque los objetos y verdades oscuras no necesitan al entendimiento para que sin consulta de la voluntad las crea, y así aguarda lo que quiere la voluntad. Pero en las demás virtudes la misma voluntad por sí obra, y sólo pide del entendimiento que la proponga lo que ha de hacer, como quien lleva la luz delante. Pero ésta es tan señora y libre que no admite imperio del entendimiento ni violencia de nadie. Y así lo ordenó el Altísimo Señor para que ninguno le sirva por tristeza o necesidad, con violencia o compelido, sino ingenuamente libre y con alegría, como lo enseña el apóstol. Estando María Santísima ilustrada tan divinamente de los artículos y verdades de la fe católica, para que fuese renovada en la ciencia de los 10 preceptos del Decálogo, tuvo otra visión de la divinidad en el mismo modo que se dijo en el capítulo pasado. Y en ella se le manifestaron con mayor plenitud y claridad todos los misterios de los divinos mandamientos, cómo están decretados en la mente divina para encaminar a los mortales hasta la vida eterna, y cómo se le habían dado a San Moisés en las 2 tablas. En la primera, los 3 que tocan al honor del mismo Dios, y en la segunda, los 7 que se ejercitan con el prójimo. Y que el Redentor del mundo, su Hijo Santísimo, los había de renovar en los corazones humanos, comenzando de la misma Reina y Señora la observancia de todos y de cuanto en sí comprenden.
Conoció también el orden que tenían y la necesidad de que por él llegasen los hombres a la participación de la divinidad. Tuvo inteligencia clara de la equidad, sabiduría y justicia con que estaban ordenados los mandamientos por la voluntad divina, y que era ley santa, inmaculada, suave, ligera, pura, verdadera y acendrada para las criaturas, porque era tan justa y conforme a la naturaleza, capaz de razón, que la podían y debían abrazar con estimación y gusto, y que el autor tenía preparada la gracia para ayudar a su observancia. Otros muchos y muy altos secretos y misterios ocultos conoció en esta visión nuestra gran reina sobre el estado de la Iglesia Santa y los que en ella habían de guardar sus divinos preceptos y los que los habían de quebrantar y despreciar para no recibirlos o no guardarlos ni admitirlos. Fin de este episodio. Queden todos con Dios y María Santísima. Gracias por escuchar.